Hay una razón por la que algunas personas trabajan toda su vida, y aún así nunca logran libertad financiera. No es falta de esfuerzo. No es falta de inteligencia. Es porque casi nadie les enseñó la regla más importante del dinero. La mayoría de las personas trabaja por dinero. Los ricos hacen algo completamente diferente. Ellos construyen activos. Cosas que generan dinero incluso cuando están durmiendo. Mientras una persona cambia su tiempo por dinero, la otra construye sistemas que producen dinero todos los días. Y esa diferencia es la que separa a quienes sobreviven financieramente de quienes construyen verdadera riqueza. En este audiolibro vas a descubrir algo que cambia completamente la forma de ver el dinero. Cómo crear activos financieros desde cero. Incluso si empiezas con poco dinero. Incluso si nunca te enseñaron nada de finanzas. Porque la verdadera libertad financiera no comienza cuando ganas más. Comienza cuando aprendes a crear activos. Pero antes de hablar de cómo crear activos, necesitamos entender algo que casi nadie explica. ¿Qué es realmente un activo? ¿Y por qué la mayoría de las personas pasa toda su vida sin construir uno solo? De eso vamos a hablar ahora. El secreto que cambia la vida financiera. Durante años nos enseñaron algo que parece lógico. Estudia. Consigue un buen trabajo. Trabaja duro. Ahorra un poco. Y con suerte, algún día tendrás estabilidad. Esa es la fórmula que millones de personas siguen todos los días. Se levantan temprano. Trabajan largas horas. Cumplen con sus responsabilidades. Intentan administrar lo mejor posible lo que ganan. Y sin embargo, después de años de esfuerzo, muchos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué sigo sintiendo que el dinero nunca es suficiente? No es falta de disciplina. No es falta de ganas. El problema es mucho más profundo. Es que la mayoría de las personas fue entrenada para hacer solo una cosa: trabajar por dinero. Pero hay un grupo pequeño de personas que aprendió algo diferente. Ellos no solo trabajan por dinero. Ellos construyen activos. Y esa diferencia cambia completamente la historia. Un activo es algo muy simple de entender, pero muy poderoso cuando lo comprendes de verdad. Un activo es algo que produce dinero para ti. Algo que sigue generando ingresos incluso cuando no estás trabajando directamente por ellos. Puede ser una inversión. Puede ser un negocio. Puede ser una propiedad. Puede ser contenido que genera ingresos. Puede ser un sistema que funciona incluso cuando tú no estás presente. Mientras una persona depende únicamente de su tiempo para ganar dinero, otra empieza a construir cosas que trabajan para ella. Y cuando eso sucede, el dinero deja de depender solamente de las horas del día. Empieza a depender de los activos que existen en tu vida. Este es uno de los principios más importantes de la educación financiera. Pero curiosamente, casi nadie lo enseña en la escuela. Nos enseñan matemáticas. Nos enseñan historia. Nos enseñan muchas cosas valiosas. Pero muy pocas veces nos enseñan algo que impacta directamente nuestra vida. Cómo funciona realmente el dinero. Cómo se crea. Cómo se multiplica. Y sobre todo, cómo se construyen activos que lo generan. Por eso muchas personas pasan años trabajando duro, pero sin darse cuenta de que el verdadero cambio financiero ocurre cuando se pasa de una mentalidad de ingreso a una mentalidad de creación de activos. Porque cuando comienzas a entender este concepto, algo cambia. Dejas de preguntarte solamente, ¿cuánto dinero puedo ganar? Y empiezas a preguntarte algo mucho más poderoso. ¿Qué puedo construir que genere dinero para mí? Esa es la pregunta que transforma la vida financiera de una persona. No se trata solo de ganar más. Se trata de crear algo que siga produciendo valor con el tiempo. Algo que pueda crecer. Algo que pueda multiplicarse. Algo que pueda trabajar incluso cuando tú estás descansando. Las personas que logran libertad financiera no necesariamente trabajan más horas que los demás. Lo que hacen es diferente. Ellos empiezan a construir activos poco a poco. Al principio puede ser algo pequeño. Una inversión sencilla. Un sistema de ahorro que se convierte en inversión.
Un proyecto que genera ingresos. Un negocio que se vuelve escalable. Pero con el tiempo, esos pequeños activos empiezan a acumularse. Y cuando eso ocurre, sucede algo extraordinario. El dinero deja de depender solamente de tu esfuerzo diario. Empieza a depender de la estructura financiera que has construido. Por eso este audiolibro no se trata simplemente de dinero. Se trata de algo más importante. Se trata de entender cómo funciona la arquitectura de la riqueza. Cómo algunas personas logran construir sistemas que generan ingresos durante años. Cómo pequeños pasos pueden convertirse en grandes resultados cuando se aplican con disciplina y visión. Y lo más importante, cómo cualquier persona puede empezar a construir activos financieros desde cero. No necesitas empezar con millones. No necesitas ser un experto. Lo que necesitas es comprender los principios correctos. Porque una vez que entiendes cómo funcionan los activos, tu forma de ver el dinero cambia para siempre. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías gastos. Empiezas a pensar en sistemas donde antes solo pensabas en ingresos. Y poco a poco comienzas a construir algo que muchas personas buscan durante toda su vida. Libertad financiera. En los próximos capítulos vamos a explorar paso a paso cómo funciona este proceso. Vamos a hablar de mentalidad. Vamos a hablar de tipos de activos. Vamos a hablar de estrategias que permiten empezar incluso con recursos limitados. Y sobre todo, vamos a entender algo fundamental. La riqueza no aparece de repente. La riqueza se construye. Se construye con conocimiento. Se construye con decisiones inteligentes. Y se construye creando activos que trabajan para ti. Este audiolibro es una invitación a empezar ese camino. Porque cuando entiendes cómo crear activos financieros, no solo cambias tu relación con el dinero, cambias el rumbo completo de tu vida financiera. Capítulo 1. La diferencia entre ingreso y activo. Antes de aprender a crear activos financieros, primero necesitamos entender algo fundamental. Una diferencia que parece simple, pero que cambia completamente la forma en que una persona vive su vida económica. Esa diferencia es la que existe entre ingreso y activo. La mayoría de las personas vive enfocada únicamente en el ingreso. Trabajan para recibir un salario. Buscan mejores oportunidades para ganar más dinero. Esperan aumentos. Cambian de empleo buscando mejores ingresos. Todo gira alrededor de una sola pregunta. ¿Cuánto dinero gano? Y aunque esa pregunta parece importante, en realidad es solo una parte de la historia. Porque existe otra pregunta mucho más poderosa. ¿Cuántos activos tengo? Esta pregunta es la que separa dos formas completamente diferentes de vivir financieramente. La primera forma es la más común. Es el modelo tradicional que la mayoría de las personas sigue durante toda su vida. Funciona así. Una persona trabaja. Recibe dinero por su tiempo. Utiliza ese dinero para pagar gastos. Y cuando el dinero se acaba, necesita volver a trabajar para generar más. Es un ciclo que se repite una y otra vez. Tiempo por dinero. Dinero por gastos. Y mientras ese ciclo continúa, todo depende de una sola cosa. Seguir trabajando. Si la persona deja de trabajar, el ingreso se detiene. Por eso este tipo de ingreso se conoce como ingreso activo. Porque depende directamente de tu actividad. Depende de tu tiempo. Depende de tu esfuerzo. Depende de que estés presente para que el dinero llegue. Ahora bien, hay algo importante que entender. El ingreso activo no es malo. De hecho, es el punto de partida de casi todas las personas. La mayoría de los grandes inversionistas del mundo comenzaron con un trabajo. La diferencia es que ellos entendieron algo que muchos no comprenden. El ingreso activo es solo el primer escalón. No es el destino final. Porque si una persona solo depende del ingreso activo, siempre estará limitada por algo muy simple. El tiempo. El día tiene 24 horas. No importa cuánto esfuerzo pongas, no puedes multiplicar el tiempo. Pero existe una forma de romper ese límite. Y es aquí donde aparece el concepto de activo. Un activo es algo que genera dinero para ti.
Algo que produce ingresos sin que tengas que estar trabajando directamente cada minuto para que ese dinero exista. Puede ser una inversión. Puede ser una propiedad que se renta. Puede ser un negocio que funciona con un sistema. Puede ser contenido digital que genera ingresos con el tiempo. Puede ser una inversión en el mercado financiero que paga dividendos. En todos estos casos ocurre algo interesante. El dinero ya no depende únicamente de tu tiempo. Depende de algo que ya existe y produce valor. Eso es un activo. Un activo es como una pequeña máquina. Una máquina que genera dinero. Al principio puede ser pequeña. Tal vez genera poco. Pero con el tiempo, cuando se crean más activos, esas máquinas empiezan a trabajar juntas. Y entonces sucede algo poderoso. Los ingresos comienzan a crecer, incluso sin aumentar el tiempo de trabajo. Aquí es donde muchas personas tienen un momento de claridad. Empiezan a entender que la verdadera libertad financiera no depende solamente de cuánto ganan. Depende de cuántos activos han construido. Porque si una persona tiene muchos activos que generan dinero, algo cambia completamente. El ingreso ya no depende únicamente de su presencia. Los activos siguen trabajando. Siguen produciendo. Siguen generando valor. Y eso permite que el dinero continúe fluyendo incluso cuando la persona está descansando, viajando o dedicando tiempo a otras cosas importantes de la vida. Ahora imagina dos personas. Ambas ganan exactamente el mismo salario. Ambas trabajan el mismo número de horas. Ambas tienen los mismos ingresos al inicio. Pero hay una diferencia en la forma en que usan ese dinero. La primera persona utiliza todo su ingreso para cubrir gastos y mejorar su estilo de vida. Compra cosas que le dan satisfacción inmediata. Pero ese dinero desaparece una vez que se gasta. La segunda persona hace algo ligeramente diferente. Utiliza una parte de su ingreso para construir activos. Tal vez comienza invirtiendo una pequeña cantidad cada mes. Tal vez crea un proyecto que genera ingresos. Tal vez adquiere algo que produce dinero con el tiempo. Al principio, la diferencia entre ambos parece mínima. Pero con los años, esa diferencia se vuelve enorme. Porque mientras una persona solo tiene ingresos, la otra empieza a tener activos que generan ingresos adicionales. Y esos activos pueden crecer. Pueden multiplicarse. Pueden reinvertirse. Esto es lo que crea el efecto acumulativo que muchas personas llaman riqueza. La riqueza rara vez aparece de forma repentina. La riqueza se construye cuando los activos empiezan a trabajar juntos. Un activo genera ingresos. Esos ingresos se reinvierten. Se crean nuevos activos. Y el proceso se repite. Poco a poco, la estructura financiera de una persona cambia. Ya no depende solo de un ingreso. Tiene varias fuentes que generan dinero. Y eso crea estabilidad. Crea crecimiento. Crea libertad. Por eso, cuando hablamos de educación financiera, una de las lecciones más importantes es esta. No se trata solo de ganar dinero. Se trata de convertir el dinero en activos. Cada vez que recibes dinero tienes una decisión. Puedes gastarlo. O puedes utilizar una parte para construir algo que genere más dinero en el futuro. Esa decisión, repetida muchas veces a lo largo de los años, es la que determina el resultado financiero de una persona. Porque el dinero que se gasta desaparece. Pero el dinero que se convierte en activos puede trabajar durante años. Y cuando suficientes activos empiezan a trabajar para ti, algo cambia. Tu vida financiera deja de depender únicamente del esfuerzo diario. Empieza a depender de lo que has construido. En el siguiente capítulo vamos a profundizar en algo igual de importante. Porque entender que es un activo es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando desarrollas una forma diferente de pensar. Una mentalidad que te permite ver oportunidades donde antes solo veías gastos. Una mentalidad que te lleva a construir activos de manera constante. En el próximo capítulo hablaremos precisamente de eso. La mentalidad del creador de activos. La mentalidad del creador de activos. Ahora que entendemos la diferencia entre ingreso y activo, es momento de hablar de algo aún más importante. Porque antes de construir activos en el mundo real,
Primero se construyen en la mente. La forma en que una persona piensa sobre el dinero determina casi siempre el resultado que obtiene. Dos personas pueden tener exactamente el mismo salario, las mismas oportunidades, los mismos recursos, el mismo punto de partida, y aún así, 10 años después, sus vidas financieras pueden ser completamente distintas. La razón casi nunca es la suerte. La razón suele ser la mentalidad. La mayoría de las personas fue entrenada desde pequeña para pensar en el dinero de una manera muy específica. Nos enseñaron a buscar estabilidad. Nos enseñaron a buscar seguridad. Nos enseñaron a trabajar duro para ganar dinero. Pero rara vez nos enseñaron a pensar en términos de construcción de activos. Por eso, cuando muchas personas reciben dinero, su primera pregunta es: ¿qué puedo comprar? Es una reacción automática. El dinero llega, y de inmediato pensamos en gastarlo, en mejorar algo, en adquirir algo, en darnos una recompensa. Y no hay nada malo en disfrutar el dinero que se gana. El problema aparece cuando todo el dinero que entra sale en forma de consumo. Porque el consumo no crea riqueza. El consumo crea satisfacción temporal. Los activos, en cambio, crean posibilidades futuras. Aquí es donde aparece la primera gran diferencia en la mentalidad. La persona enfocada en ingresos piensa así: necesito ganar más dinero. La persona enfocada en activos piensa diferente. Se pregunta algo más poderoso: ¿qué puedo construir que genere dinero para mí? Esa pequeña diferencia en la forma de pensar cambia todo. Porque cuando empiezas a hacer esa pregunta, tu mente comienza a buscar oportunidades. Empiezas a observar el mundo de otra forma. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Ves negocios donde antes solo veías tiendas. Ves inversiones donde antes solo veías precios. Ves sistemas donde antes solo veías trabajo. Es como si una nueva forma de observar el dinero se activara. Y esa forma de pensar es la que comparten muchas personas que logran construir libertad financiera. Ellos no solo buscan ingresos. Ellos buscan crear activos. Imagina por un momento que cada peso o cada dólar que llega a tu vida es como una semilla. Si esa semilla se consume inmediatamente, desaparece. Pero si se planta correctamente, puede crecer, puede multiplicarse, puede producir nuevas semillas. Los activos funcionan exactamente así. Son semillas financieras. Y la mentalidad del creador de activos consiste en preguntarse constantemente: ¿dónde puedo plantar estas semillas para que crezcan? Esta mentalidad también implica algo muy importante. Implica pensar en el largo plazo. La mayoría de las decisiones financieras que destruyen el crecimiento económico tienen algo en común. Buscan satisfacción inmediata. Comprar ahora. Disfrutar ahora. Gastar ahora. Pero los activos requieren algo diferente. Requieren paciencia. Requieren visión. Requieren la capacidad de retrasar ciertas recompensas para construir algo más grande en el futuro. Por eso muchas personas que logran construir riqueza parecen actuar de forma distinta. No porque no disfruten la vida, sino porque entienden que algunos recursos deben convertirse primero en activos antes de convertirse en consumo. Primero construyen la máquina que genera dinero. Después disfrutan lo que esa máquina produce. Esta mentalidad también cambia la forma en que se ve el trabajo. Muchas personas ven el trabajo únicamente como una forma de pagar gastos. Pero el creador de activos lo ve de otra forma. Lo ve como una fuente de capital inicial. Es decir, el trabajo se convierte en la herramienta que permite empezar a construir activos. El ingreso del trabajo se transforma en inversión. La inversión se transforma en activos. Y los activos comienzan a generar nuevos ingresos. Es un proceso. Un proceso que puede empezar con algo pequeño, pero que con el tiempo puede crecer de manera sorprendente. Aquí es donde aparece otro elemento importante de esta mentalidad. La mentalidad del creador de activos entiende que la riqueza no suele aparecer de manera inmediata. Se construye gradualmente. Se construye paso a paso. Un activo pequeño hoy puede convertirse en algo mucho más grande mañana.
Una inversión modesta puede crecer con los años. Un sistema sencillo puede escalar con el tiempo. Por eso las personas que construyen activos suelen tener algo en común. Consistencia. No buscan resultados instantáneos. Buscan progreso constante. Y esa consistencia es lo que termina generando grandes resultados a largo plazo. También es importante entender algo más. La mentalidad del creador de activos no significa que todo será fácil. Crear activos implica aprender. Implica cometer errores. Implica desarrollar nuevas habilidades. Pero cada activo que se construye se convierte en una pieza más dentro de una estructura financiera. Una estructura que poco a poco comienza a generar estabilidad y crecimiento. Cuando una persona adopta esta mentalidad, algo cambia en su vida. El dinero deja de ser solo un recurso que entra y sale. Se convierte en una herramienta de construcción. Cada decisión financiera empieza a tener un propósito. Cada ingreso tiene un destino estratégico. Y cada activo se convierte en una pieza dentro de una arquitectura mayor. La arquitectura de la libertad financiera. Porque al final, la riqueza no se trata solamente de cuánto dinero tienes hoy. Se trata de cuántos activos tienes trabajando para ti mañana. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo muy práctico. Vamos a explorar los diferentes tipos de activos financieros que existen. Porque cuando entiendes las opciones disponibles, puedes empezar a elegir cuáles activos tienen más sentido para tu realidad. Y desde ahí comenzar a construir tu propio sistema de generación de riqueza. En el próximo capítulo hablaremos de eso. Los 5 tipos de activos financieros que cualquiera puede empezar a construir. Capítulo 3. Los 5 tipos de activos financieros que cualquiera puede crear. Ahora que ya entendemos dos cosas fundamentales, la diferencia entre ingreso y activo, y la mentalidad del creador de activos, es momento de hablar de algo muy práctico. Porque muchas personas escuchan la palabra activo y piensan que es algo complicado, algo reservado para millonarios o grandes inversionistas. Pero la realidad es mucho más simple. Existen varios tipos de activos financieros que cualquier persona puede comenzar a construir poco a poco. No necesitas empezar con millones. Lo que necesitas es entender las opciones que existen y comenzar a construir de manera estratégica. En este capítulo vamos a explorar 5 de los tipos de activos más comunes que han permitido a muchas personas generar ingresos a lo largo del tiempo. Cada uno funciona de forma diferente, pero todos comparten algo importante. Tienen la capacidad de producir dinero. Y cuando varios de estos activos se combinan dentro de una estructura financiera, pueden crear algo poderoso, un sistema que genera ingresos de forma constante. Veamos cuáles son. 1. Activos financieros. El primer tipo de activo es el más conocido dentro del mundo de las inversiones. Se trata de los activos financieros. Estos son instrumentos que representan una inversión en empresas, gobiernos o mercados. Entre los más conocidos están las acciones, los fondos indexados, los fondos cotizados o ETF, los bonos. Cuando una persona invierte en este tipo de activos, en esencia está colocando su dinero dentro de una estructura que puede generar rendimientos con el tiempo. Por ejemplo, cuando compras una acción de una empresa, estás adquiriendo una pequeña parte de esa compañía. Si esa empresa crece y genera beneficios, el valor de tu inversión puede aumentar. Además, algunas empresas distribuyen parte de sus ganancias a los inversionistas en forma de dividendos. Esto significa que el activo no solo puede crecer en valor, sino que también puede generar ingresos periódicos. Muchos inversionistas construyen portafolios de activos financieros precisamente con este objetivo: crear una fuente de ingresos que crezca con el tiempo. Y una de las grandes ventajas de estos activos es que hoy en día son mucho más accesibles que en el pasado. Con el desarrollo de plataformas de inversión y herramientas digitales, muchas personas pueden comenzar con cantidades relativamente pequeñas. Lo importante no es empezar con mucho. Lo importante es empezar con disciplina y constancia. 2. Activos inmobiliarios. El segundo tipo de activo es uno de los más tradicionales y conocidos: los activos inmobiliarios. Este tipo de activo se basa en algo muy sencillo: poseer propiedades que generan ingresos. Por ejemplo, una casa que se renta, un departamento alquilado,
un local comercial, incluso un espacio que se utiliza para hospedaje temporal. En todos estos casos, la propiedad puede generar ingresos periódicos en forma de renta. Este modelo ha sido utilizado durante generaciones como una forma de construir estabilidad financiera. Las propiedades pueden ofrecer dos beneficios principales. Por un lado, pueden generar ingresos constantes a través de la renta. Por otro lado, con el paso del tiempo, el valor de la propiedad puede aumentar. Esto significa que el activo puede producir dinero en el presente y también crecer en valor hacia el futuro. Sin embargo, también es importante entender que este tipo de activos requiere análisis y planificación. No todas las propiedades generan buenos rendimientos, pero cuando se eligen correctamente, pueden convertirse en una fuente sólida de ingresos. 3. Activos digitales. En los últimos años ha surgido una categoría de activos que antes prácticamente no existía: los activos digitales. Este tipo de activos se basa en crear contenido, productos o sistemas que funcionan a través de Internet. Algunos ejemplos incluyen cursos en línea, ebooks, audiolibros, canales de contenido digital, software o aplicaciones. Lo interesante de los activos digitales es que pueden tener algo muy poderoso: escalabilidad. Esto significa que un mismo activo puede generar ingresos muchas veces sin necesidad de repetir el trabajo desde cero. Por ejemplo, un libro digital puede venderse miles de veces. Un curso puede ser tomado por muchas personas. Un contenido puede seguir generando ingresos durante años. Esto no significa que crear activos digitales sea fácil. Requiere creatividad, aprendizaje y constancia. Pero para muchas personas se ha convertido en una forma accesible de construir activos que generan ingresos en el mundo digital. 4. Negocios automatizados. El cuarto tipo de activo es el que se construye a través de sistemas de negocio. Muchas personas piensan que un negocio siempre requiere la presencia constante del dueño. Pero cuando un negocio se organiza correctamente, puede funcionar como un activo. Esto ocurre cuando el negocio se convierte en un sistema. Un sistema con procesos. Un sistema con estructura. Un sistema que puede operar incluso cuando el fundador no está presente todo el tiempo. Algunos ejemplos incluyen negocios con equipos de trabajo, sistemas de comercio electrónico, franquicias, modelos de negocio que funcionan con procesos automatizados. Cuando un negocio alcanza ese nivel de estructura, comienza a comportarse como un activo, produce ingresos, funciona de forma continua y puede crecer con el tiempo. 5. Propiedad intelectual. El quinto tipo de activo es uno de los más interesantes y a menudo subestimado: la propiedad intelectual. Esto incluye todo aquello que se crea a partir del conocimiento, la creatividad o las ideas. Por ejemplo, libros, música, patentes, licencias, contenido educativo. Cuando una persona crea algo con valor y ese contenido puede distribuirse o licenciarse, puede convertirse en un activo. Un libro puede venderse durante años. Una canción puede generar regalías. Un software puede ser licenciado a múltiples usuarios. La propiedad intelectual es una forma de convertir el conocimiento en activos. Y en una economía cada vez más basada en la información, este tipo de activos ha adquirido un valor enorme. Una reflexión importante. Al escuchar todo esto, algunas personas podrían pensar: necesito elegir uno de estos caminos. Pero la realidad es que muchas personas que logran construir libertad financiera utilizan varios tipos de activos al mismo tiempo. Pueden tener inversiones financieras. Pueden tener propiedades. Pueden crear activos digitales. Pueden desarrollar negocios o proyectos basados en conocimiento. Con el tiempo, todos estos activos comienzan a formar una red. Una red que genera ingresos desde diferentes direcciones. Y eso crea algo muy poderoso: diversificación y estabilidad. Porque cuando una fuente de ingresos disminuye, otras pueden continuar produciendo. Ese es uno de los principios más importantes dentro de la arquitectura financiera. No depender de una sola fuente. Construir varias. Y permitir que esas fuentes trabajen juntas. Pero antes de llegar a ese nivel,
hay algo que debemos aprender primero. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo dar el primer paso? ¿Cómo pasar de entender el concepto de activos a realmente empezar a construirlos? Eso es exactamente lo que veremos en el próximo capítulo. ¿Cómo empezar a crear tu primer activo financiero? Antes de continuar con el siguiente capítulo, quiero pedirte algo muy simple. Si este audiolibro te está ayudando a entender el dinero de una manera diferente, regálale un me gusta a este video. Eso le dice a YouTube que este contenido puede ayudar a más personas que también están buscando mejorar su vida financiera. Y si quieres seguir aprendiendo sobre cómo construir activos, generar ingresos inteligentes y tomar mejores decisiones con tu dinero, te invito a suscribirte al canal. Aquí hablamos de educación financiera real, explicada de forma clara y práctica. Ahora sí, continuemos con algo muy importante, porque entender los activos es solo el comienzo. En el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo empezar a crear tu primer activo financiero, incluso si hoy empiezas desde cero. Capítulo 4. Cómo empezar a crear tu primer activo financiero. Hasta ahora hemos hablado de conceptos muy importantes. Hemos entendido qué es un activo. Hemos visto la diferencia entre ingreso y activos. También exploramos los distintos tipos de activos que existen. Pero ahora llega la pregunta más importante de todas. ¿Cómo empezar? Porque muchas personas entienden la teoría, pero sienten que construir activos es algo lejano. Piensan que necesitan mucho dinero. Piensan que necesitan conocimientos avanzados. Piensan que primero deben alcanzar un cierto nivel económico. Pero la realidad es diferente. La mayoría de los activos comienzan de una manera muy simple, con una decisión. La decisión de usar el dinero de forma estratégica. Porque cada vez que el dinero llega a tu vida, tienes dos opciones. Puedes gastarlo. O puedes utilizar una parte para construir algo que genere más dinero en el futuro. Ese pequeño cambio de enfoque es el inicio de todo. Ahora bien, crear activos financieros normalmente sigue un proceso bastante claro. Un proceso que muchas personas exitosas han repetido durante años. Podemos resumirlo en 4 pasos. 4 pasos que, cuando se aplican con disciplina, permiten construir activos incluso empezando desde cero. Paso 1. Crear excedente de dinero. El primer paso es muy sencillo de entender, pero muy importante. Antes de invertir o construir activos, necesitas algo básico. Un excedente de dinero. Un excedente significa que una parte de lo que ganas no se gasta inmediatamente. Se separa. Se protege. Se reserva con un propósito. Muchas personas nunca logran construir activos porque todo el dinero que entra en su vida sale inmediatamente en forma de gastos. Ingreso. Gasto. Ingreso. Gasto. Y el ciclo se repite sin dejar espacio para construir algo más. Por eso el primer paso consiste en crear espacio financiero. Esto puede lograrse de varias maneras. Reduciendo gastos innecesarios. Aumentando ingresos. Organizando mejor las finanzas personales. No se trata de vivir en privación. Se trata de crear una pequeña diferencia entre lo que entra y lo que sale. Esa diferencia es el combustible de los activos. Paso 2. Ahorrar con propósito. Una vez que existe un excedente, el siguiente paso es ahorrar. Pero no cualquier tipo de ahorro. No se trata de acumular dinero sin un objetivo. Se trata de ahorrar con propósito. Ese propósito es convertir ese dinero en activos. Aquí ocurre algo muy interesante. Cuando una persona cambia su forma de pensar, el ahorro deja de ser algo que se siente como sacrificio. Se convierte en una herramienta de construcción. Cada ahorro representa una semilla. Una semilla que puede convertirse en inversión. Y cada vez que esa semilla se invierte correctamente, puede comenzar a generar nuevas semillas. Por eso muchas personas que construyen activos tienen una regla clara. Separan una parte de sus ingresos antes de gastar el resto. Primero pagan a su futuro. Después organizan los gastos del presente. Paso 3. Convertir el ahorro en inversión. Aquí es donde ocurre el verdadero cambio. El ahorro por sí solo no crea riqueza. El ahorro es importante, pero si el dinero permanece inmóvil durante muchos años, su crecimiento es limitado.
El verdadero salto ocurre cuando el ahorro se transforma en inversión. Invertir significa colocar el dinero en algo que tiene el potencial de generar rendimientos. Puede ser un fondo de inversión, puede ser una acción, puede ser un proyecto, puede ser un activo digital. Lo importante es que ese dinero empiece a trabajar. Porque cuando el dinero comienza a trabajar, algo cambia. Ya no depende únicamente del esfuerzo humano. Empieza a depender de sistemas financieros y económicos que generan valor. Y con el tiempo, esos rendimientos pueden acumularse. Paso 4. Reinvertir las ganancias. Este cuarto paso es uno de los secretos más poderosos dentro del mundo financiero. La reinversión. Muchas personas cometen un error cuando empiezan a obtener ganancias. Retiran todo el dinero. Lo gastan. Y el proceso vuelve a empezar desde cero. Pero las personas que construyen activos suelen hacer algo diferente. Cuando sus activos generan ganancias, utilizan una parte para crear nuevos activos. Esto produce un efecto muy poderoso. Los activos comienzan a multiplicarse. Un activo genera ingresos. Esos ingresos crean otro activo. Ese nuevo activo también genera ingresos. Y el ciclo continúa. Con el tiempo, esta acumulación puede crear una estructura financiera sólida. Una estructura donde varios activos trabajan juntos para producir ingresos. Y cuando suficientes activos comienzan a trabajar al mismo tiempo, ocurre algo extraordinario. El dinero empieza a crecer de forma exponencial. No de forma lineal. Exponencial. El primer activo siempre es el más importante. Es importante entender algo. El primer activo que construyes suele ser el más difícil. Porque representa el cambio de mentalidad. Representa la decisión de dejar de consumir todo lo que entra. Representa el inicio de una nueva forma de pensar sobre el dinero. Pero una vez que ese primer activo existe, algo cambia. Empiezas a ver posibilidades. Empiezas a entender cómo funciona el proceso. Empiezas a sentir el poder de tener algo que trabaja para ti. Y eso motiva a construir el siguiente. Y luego otro. Y luego otro más. Poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a construir una estructura financiera. Una estructura basada en activos. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo que puede acelerar este proceso de forma sorprendente. Un principio que ha permitido a muchas personas construir riqueza a lo largo de los años. Un principio que puede convertir pequeñas cantidades de dinero en resultados muy grandes con el tiempo. En el próximo capítulo hablaremos de el poder de la reinversión y el interés compuesto. Capítulo 5. El poder de la reinversión y el interés compuesto. Si existe un principio dentro del mundo financiero que ha sido responsable de construir muchas fortunas silenciosamente, ese principio es el interés compuesto. Algunas personas lo llaman el motor oculto de la riqueza. Otros lo describen como una de las fuerzas más poderosas dentro de las finanzas. Pero en esencia, el interés compuesto es algo muy sencillo de entender. Es el proceso mediante el cual el dinero genera dinero, y ese nuevo dinero también comienza a generar más dinero. Es crecimiento sobre crecimiento. Ganancias que producen nuevas ganancias. Un efecto acumulativo que, con el tiempo, puede producir resultados sorprendentes. Para entenderlo mejor, imaginemos un ejemplo sencillo. Supongamos que una persona invierte una pequeña cantidad de dinero. Ese dinero produce un rendimiento durante el primer año. Ahora bien, en lugar de retirar esas ganancias y gastarlas, esa persona decide hacer algo diferente. Decide reinvertirlas. Eso significa que el dinero inicial y las ganancias obtenidas vuelven a colocarse dentro del sistema. En el siguiente periodo, el rendimiento ya no se calcula solo sobre la inversión inicial. Se calcula sobre el total acumulado. Y entonces sucede algo interesante. El crecimiento comienza a acelerarse. Al principio, el progreso puede parecer lento. Incluso puede parecer insignificante. Pero con el paso del tiempo, ese crecimiento empieza a multiplicarse. Es como una bola de nieve que comienza a rodar por una montaña. Al inicio es pequeña. Pero a medida que avanza, recoge más nieve. Se vuelve más grande. Y cada vez crece con mayor rapidez.
Eso es exactamente lo que ocurre con el interés compuesto. El crecimiento empieza de forma gradual, pero cuando el tiempo entra en la ecuación, los resultados pueden ser extraordinarios. Por eso muchas personas que logran construir riqueza no necesariamente comienzan con grandes cantidades de dinero. Lo que hacen es comenzar lo antes posible, porque el tiempo es uno de los elementos más importantes dentro del interés compuesto. Cuanto más tiempo tenga una inversión para crecer, mayor será el impacto de este efecto. Y aquí es donde aparece uno de los hábitos financieros más inteligentes que una persona puede desarrollar: la reinversión constante. Cada vez que un activo genera ingresos, existe una decisión. Puedes retirar ese dinero y consumirlo, o puedes reinvertirlo para que continúe creciendo. Las personas que construyen activos suelen elegir la segunda opción, especialmente en las primeras etapas. No porque no quieran disfrutar del dinero, sino porque entienden algo muy importante. Los primeros años de acumulación son los más valiosos para el crecimiento futuro. Cuando las ganancias se reinvierten una y otra vez, el sistema empieza a fortalecerse. Un activo genera ingresos. Esos ingresos crean otro activo. Ese nuevo activo también produce ingresos. Y con el tiempo, el sistema se vuelve cada vez más robusto. Esto es lo que algunos expertos llaman el efecto acumulativo del capital. Cada pequeño paso se suma al anterior. Cada reinversión fortalece la estructura. Y cada nuevo activo aumenta la capacidad del sistema para generar ingresos. Por eso, cuando observamos la trayectoria financiera de muchas personas exitosas, encontramos algo en común. No siempre comenzaron con grandes recursos, pero sí desarrollaron un hábito muy poderoso: dejar que el dinero siga trabajando. En lugar de detener el crecimiento cada vez que aparece una ganancia, permitieron que el sistema continuara expandiéndose. Y con el tiempo, ese proceso produjo resultados que parecían imposibles al inicio. Esto no significa que el proceso sea instantáneo. De hecho, una de las características más importantes del interés compuesto es que requiere paciencia. Los primeros años pueden parecer tranquilos. Incluso puede parecer que el crecimiento es lento. Pero esa es precisamente la naturaleza del proceso. El crecimiento exponencial necesita tiempo para desarrollarse. Es como plantar un árbol. Durante los primeros años, el crecimiento es pequeño. Pero con el tiempo, las raíces se fortalecen. El tronco se expande. Las ramas crecen. Y finalmente, el árbol produce frutos. Los activos funcionan de forma similar. Los primeros pasos pueden parecer modestos. Pero cuando la reinversión se mantiene durante años, el sistema financiero comienza a transformarse. Lo que antes era una pequeña fuente de ingresos puede convertirse en una estructura sólida. Una estructura que produce ingresos desde múltiples direcciones. Y eso crea algo muy importante: estabilidad financiera. Porque cuando varias inversiones, activos o proyectos comienzan a generar ingresos al mismo tiempo, el dinero deja de depender de una sola fuente. Se convierte en una red de activos que trabajan juntos. Y esa red puede crecer durante años si se mantiene el principio fundamental: reinvertir. Permitir que el dinero continúe produciendo. Permitir que el sistema siga expandiéndose. Por eso muchas personas consideran que la verdadera clave de la riqueza no es simplemente ganar dinero. La verdadera clave es saber qué hacer con ese dinero una vez que llega. Si se consume completamente, el ciclo vuelve a empezar. Pero si una parte se reinvierte constantemente, el crecimiento puede volverse sorprendente. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo igual de importante. Porque aunque construir activos puede ser un camino poderoso, también existen errores que pueden detener el progreso. Errores que muchas personas cometen sin darse cuenta. Errores que pueden destruir el crecimiento financiero incluso cuando existe el potencial para avanzar. En el próximo capítulo hablaremos de eso. Los errores que impiden construir activos financieros. Capítulo 6: Los errores que destruyen la creación de activos. Hasta ahora hemos hablado de principios poderosos. Hemos visto cómo funciona la mentalidad del creador de activos. Hemos entendido los tipos de activos que existen.
También exploramos el poder de la reinversión y del interés compuesto. Pero hay algo que debemos comprender con la misma claridad. Así como existen principios que ayudan a construir riqueza, también existen errores que pueden destruirla. Errores que muchas personas cometen sin darse cuenta. Errores que parecen pequeños al principio, pero que con el tiempo pueden impedir que una persona logre construir activos reales. En este capítulo vamos a explorar algunos de los más comunes. No para juzgar decisiones del pasado, sino para aprender a evitarlos en el futuro. Porque muchas veces, evitar errores es tan importante como tomar buenas decisiones. Error número 1: consumir todo lo que se gana. Este es probablemente el error más común dentro de las finanzas personales. Cuando el dinero llega, se gasta completamente. Ingreso. Consumo. Ingreso. Consumo. El ciclo se repite constantemente. Muchas personas viven de esta manera durante años. Trabajan duro. Reciben su salario. Cubren sus gastos. Y al final del mes queda muy poco o nada. El problema con este patrón es que no deja espacio para construir activos. Si todo el dinero que entra se utiliza para consumo, el crecimiento financiero se vuelve prácticamente imposible. Los activos necesitan algo fundamental para existir: capital. Ese capital puede ser pequeño al inicio, pero debe existir. Por eso las personas que logran construir activos suelen adoptar una regla muy sencilla. Nunca consumen el 100% de lo que ganan. Siempre reservan una parte para construir algo que genere ingresos en el futuro. Error número 2: buscar dinero rápido. Vivimos en una época donde muchas personas buscan resultados inmediatos. Ganancias rápidas. Inversiones milagrosas. Promesas de riqueza instantánea. Pero en la mayoría de los casos, esos caminos terminan siendo peligrosos. Las estrategias que prometen dinero fácil suelen implicar altos niveles de riesgo. Y muchas veces terminan provocando pérdidas importantes. La creación de activos reales suele seguir un camino diferente. Un camino más lento, pero mucho más sólido. Un camino basado en crecimiento constante. En reinversión. En acumulación de valor a lo largo del tiempo. Las personas que construyen riqueza suelen entender algo muy importante. La riqueza sostenible rara vez aparece de forma repentina. Se construye paso a paso. Error número 3: invertir sin entender. Otro error común ocurre cuando las personas invierten en algo que realmente no comprenden. Escuchan una recomendación. Ven una oportunidad que parece interesante. Siguen la decisión de alguien más. Pero no se toman el tiempo de entender cómo funciona realmente esa inversión. Esto puede generar problemas. Cada activo tiene características distintas. Diferentes niveles de riesgo. Diferentes tiempos de crecimiento. Diferentes mecanismos de funcionamiento. Por eso uno de los hábitos más importantes dentro del mundo de los activos es la educación financiera continua. Antes de invertir, es importante entender cómo funciona ese activo, qué factores influyen en su rendimiento, qué riesgos pueden existir. El conocimiento no elimina el riesgo por completo, pero sí permite tomar decisiones más inteligentes. Error número 4: no diversificar. Otro error frecuente ocurre cuando una persona depende únicamente de un solo activo o de una sola fuente de ingresos. Esto puede parecer suficiente al inicio, pero también puede crear vulnerabilidad. Si todo el sistema financiero depende de un solo punto, cualquier problema en ese punto puede afectar toda la estructura. Por eso muchas personas que construyen activos desarrollan algo llamado diversificación. La diversificación consiste en distribuir el capital en diferentes activos, diferentes inversiones, diferentes fuentes de ingreso. Esto ayuda a reducir riesgos y a crear mayor estabilidad financiera. Cuando una fuente disminuye, otras pueden continuar produciendo. Y el sistema completo sigue funcionando. Error número 5: abandonar demasiado pronto. Este error es silencioso, pero extremadamente común. Muchas personas comienzan con entusiasmo. Empiezan a ahorrar. Empiezan a invertir. Empiezan a construir algo. Pero después de un tiempo, cuando los resultados no aparecen inmediatamente, se desaniman.
pierden la paciencia y abandonan el proceso. Este es uno de los momentos más críticos dentro del camino financiero, porque los activos necesitan tiempo. El crecimiento acumulativo necesita paciencia. Los primeros resultados pueden parecer modestos, pero cuando el proceso se mantiene durante años, el crecimiento comienza a acelerarse. Las personas que logran construir activos no necesariamente son las que empiezan con más recursos. Muchas veces son simplemente las que perseveran el tiempo suficiente. Una idea importante. Cuando observamos los errores financieros más comunes, encontramos un patrón claro. La mayoría de ellos no se debe a falta de inteligencia. Se debe a hábitos. Hábitos que se repiten una y otra vez. Por eso construir activos no es solamente una cuestión de conocimiento. También es una cuestión de disciplina. Disciplina para ahorrar. Disciplina para invertir. Disciplina para reinvertir. Disciplina para continuar incluso cuando los resultados tardan en aparecer. Con el tiempo, esos hábitos crean algo poderoso. Crean un sistema financiero que comienza a funcionar por sí mismo. Un sistema que produce ingresos. Un sistema que crece. Un sistema que fortalece la estabilidad económica de una persona. En el próximo capítulo vamos a dar un paso más. Vamos a hablar de cómo diseñar una estructura completa basada en activos. Una estructura que permita que diferentes fuentes de ingreso trabajen juntas. Una especie de máquina financiera. Una máquina que, cuando se construye correctamente, puede generar ingresos durante muchos años. En el siguiente capítulo hablaremos de cómo diseñar tu propia máquina de activos financieros. Capítulo 7. Cómo diseñar tu máquina de activos financieros. Después de todo lo que hemos explorado en este audiolibro, es momento de unir todas las piezas. Hemos hablado de la diferencia entre ingreso y activos. Hemos entendido la mentalidad del creador de activos. Hemos visto los distintos tipos de activos que existen. También analizamos el poder de la reinversión y los errores que pueden destruir el progreso financiero. Ahora llega una idea aún más poderosa. No se trata solo de tener uno o dos activos. Se trata de construir un sistema, una estructura, una especie de máquina financiera, una máquina que genera ingresos de manera constante. Cuando las personas escuchan historias de libertad financiera, muchas veces imaginan que todo ocurrió gracias a una sola inversión o a un gran golpe de suerte. Pero la realidad suele ser distinta. La mayoría de las personas que logra construir estabilidad económica lo hace mediante un sistema. Un sistema donde varios activos trabajan juntos. Imagina por un momento una máquina. Una máquina con diferentes engranajes. Cada engranaje cumple una función específica. Cuando todos los engranajes trabajan en armonía, la máquina funciona correctamente. Los activos funcionan de forma muy similar. Cada activo se convierte en un engranaje dentro de tu sistema financiero. Algunos activos generan ingresos periódicos. Otros crecen en valor con el tiempo. Otros producen nuevas oportunidades. Cuando estos activos se combinan, empiezan a formar una estructura que genera estabilidad y crecimiento. Veamos cómo funciona este proceso. Paso 1. Crear una fuente principal de ingreso. La mayoría de las personas comienza con un ingreso activo. Un trabajo. Un negocio. Una actividad que produce dinero a cambio de tiempo o esfuerzo. Este ingreso suele ser el punto de partida, porque permite cubrir gastos y también crear el excedente necesario para empezar a construir activos. Muchas personas cometen el error de ver su trabajo únicamente como una obligación. Pero desde una perspectiva financiera más estratégica, el trabajo puede convertirse en la primera herramienta para construir activos. Es el capital inicial, el combustible que permite comenzar el proceso. Paso 2. Transformar el ingreso en inversión. Una vez que existe un ingreso estable, el siguiente paso es transformar una parte de ese ingreso en inversión. Aquí es donde comienza a construirse la máquina. Cada inversión que realizas representa un nuevo engranaje dentro del sistema. Al principio puede ser pequeño. Tal vez una inversión modesta. Tal vez un proyecto sencillo. Pero con el tiempo, esos pequeños engranajes empiezan a multiplicarse.
y cada uno de ellos tiene la capacidad de generar valor. Paso 3. Permitir que los activos produzcan ingresos. Cuando los activos empiezan a funcionar, algo interesante ocurre. Comienzan a generar ingresos adicionales, dividendos, rentas, ganancias de inversión, ingresos digitales. Estos ingresos son diferentes del ingreso activo, porque ya no dependen completamente de tu tiempo. Dependen de algo que ya existe y produce valor. Ese es uno de los momentos más importantes dentro del proceso financiero, cuando el dinero empieza a llegar desde múltiples direcciones. Paso 4. Reinvertir para expandir la máquina. Aquí aparece nuevamente uno de los principios más poderosos que hemos mencionado anteriormente: la reinversión. Cuando los activos generan ingresos, existe una decisión. Puedes consumir esas ganancias, o puedes utilizarlas para crear nuevos activos. Las personas que construyen sistemas financieros sólidos suelen reinvertir una parte importante de esas ganancias, porque cada nueva inversión añade otro engranaje a la máquina. Con el tiempo, el sistema se vuelve cada vez más grande. Cada activo genera ingresos. Esos ingresos generan nuevos activos. Y el proceso continúa. El momento en que la máquina comienza a funcionar. Hay un punto dentro de este proceso donde todo comienza a cambiar. Es el momento en que los ingresos generados por los activos empiezan a cubrir una parte significativa de los gastos de vida. Cuando eso sucede, la dependencia del ingreso activo comienza a disminuir. El dinero ya no depende exclusivamente del trabajo. Depende de la estructura que has construido. Ese es uno de los primeros pasos hacia la libertad financiera. No significa necesariamente dejar de trabajar. Significa tener la posibilidad de elegir. Elegir cómo utilizar tu tiempo. Elegir en qué proyectos participar. Elegir cómo diseñar tu vida. Y todo eso es posible porque existe una máquina financiera funcionando en segundo plano. Una máquina formada por activos. Una reflexión final. Construir esta máquina no ocurre de un día para otro. No es un proceso instantáneo. Es un camino. Un camino que se recorre paso a paso. Un activo a la vez. Una decisión inteligente a la vez. Una reinversión a la vez. Pero lo interesante es que cada paso fortalece el siguiente. Cada activo hace que el sistema sea más sólido. Cada decisión financiera correcta acerca un poco más al objetivo. Por eso, cuando pienses en tus finanzas, intenta verlo de esta manera. No se trata solamente de ganar dinero. Se trata de construir algo que produzca dinero. Una estructura. Un sistema. Una máquina financiera que trabaje contigo. Y cuando esa máquina empieza a funcionar, el dinero deja de ser una preocupación constante. Se convierte en una herramienta. Una herramienta que te permite diseñar tu vida con mayor libertad. En el siguiente apartado de este audiolibro vamos a cerrar con una reflexión importante. Una reflexión sobre cómo comenzar hoy mismo a construir ese camino. Porque la creación de activos no comienza mañana. Comienza con la decisión que tomas hoy. La decisión que cambia tu futuro financiero. A lo largo de este audiolibro hemos explorado una idea que puede transformar completamente la forma en que ves el dinero. No se trata solamente de trabajar más. No se trata únicamente de ganar más. Se trata de construir activos. Activos que generen ingresos. Activos que trabajen incluso cuando tú no estás trabajando. Activos que, con el tiempo, formen una estructura financiera sólida. Hemos visto que la mayoría de las personas vive dependiendo de un solo sistema. Trabajar por dinero. Es un modelo que ha existido durante generaciones. Y aunque puede ofrecer estabilidad, también tiene una limitación importante. El ingreso depende directamente del tiempo. Si el tiempo se detiene, el ingreso también puede detenerse. Por eso muchas personas, después de años de esfuerzo, sienten que siempre están empezando de nuevo. Siempre trabajando para generar el próximo ingreso. Pero cuando comienzas a construir activos, algo cambia. El dinero empieza a llegar desde más de una dirección. Pequeñas fuentes de ingreso comienzan a aparecer. Una inversión genera rendimiento. Un proyecto produce ingresos.
Un activo empieza a crecer. Al principio puede parecer algo pequeño, pero con el tiempo, esas pequeñas fuentes pueden convertirse en una red de activos que trabajan juntos. Y esa red puede transformar completamente tu vida financiera. Porque cuando los activos comienzan a producir ingresos de manera constante, la presión sobre el tiempo disminuye. El dinero ya no depende únicamente del esfuerzo diario. Depende de lo que has construido. Y eso abre nuevas posibilidades. La posibilidad de tomar decisiones con mayor libertad. La posibilidad de dedicar tiempo a lo que realmente importa. La posibilidad de diseñar una vida más equilibrada. Pero todo ese proceso comienza con algo muy simple. Una decisión. La decisión de dejar de ver el dinero únicamente como algo que se gana y se gasta. Y empezar a verlo como una herramienta de construcción. Cada ingreso que llega a tu vida es una oportunidad. Una oportunidad para consumir. O una oportunidad para crear algo que genere más valor en el futuro. Cuando comienzas a tomar decisiones financieras con esa perspectiva, algo cambia. Empiezas a construir un activo, luego otro, después otro más. Y con el tiempo, esos activos comienzan a trabajar juntos. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo rápido. Lo único que necesitas es comenzar. Porque el camino hacia la libertad financiera no se construye en un solo día. Se construye con pequeñas decisiones repetidas a lo largo del tiempo. Decisiones que transforman ingresos en activos, activos en ingresos, e ingresos en nuevas oportunidades. Si hay una idea que puedes llevarte de este audiolibro, es esta. La riqueza no aparece por casualidad. La riqueza se construye. Se construye con conocimiento. Se construye con disciplina. Y se construye creando activos que trabajen para ti. Tal vez hoy solo puedas empezar con algo pequeño. Pero lo importante no es el tamaño del primer paso. Lo importante es dar ese paso. Porque una vez que comienzas a construir activos, tu relación con el dinero cambia para siempre. Y ese cambio puede marcar la diferencia entre una vida financiera limitada y una vida financiera llena de posibilidades. Si este audiolibro te ayudó a ver el dinero desde una nueva perspectiva, te invito a hacer dos cosas muy simples. Primero, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando ideas de educación financiera que pueden ayudarte a construir una vida económica más sólida. Y segundo, te recomiendo escuchar el siguiente audiolibro del canal, donde profundizamos en otro principio fundamental para construir riqueza. Porque aprender sobre dinero no es un evento de un solo día. Es un proceso continuo. Y cada nuevo conocimiento puede acercarte un poco más a la vida financiera que deseas construir. Si este audiolibro te abrió la mente, escucha ahora uno de estos dos que te dejo en pantalla. Si quieres construir activos financieros, primero necesitas dominar algo fundamental. Saber exactamente a dónde se va tu dinero. En este audiolibro te explico cómo hacerlo paso a paso. Te lo dejo aquí en pantalla. Y si quieres evitar los errores financieros que impiden que las personas construyan activos, te recomiendo escuchar este audiolibro. Aquí descubrirás los 5 errores que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas financieramente.